Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a ver los conceptos básicos de coordenadas cartesianas y vectores en el plano. Para ello, como punto de partida, es importante tener claro que hablamos de coordenadas cartesianas en el plano cuando tenemos dos ejes a los cuales llamamos el eje X y el eje Y, típicamente el eje X en horizontal y el Y en vertical, perpendiculares. Entre ellos, asignamos a cada uno de ellos el valor 0 en el punto donde se cruzan y decimos que X toma valores positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda, mientras que Y toma valores positivos hacia arriba, mientras que toma valores negativos hacia abajo. Una vez que tenemos esto fijado, para indicar dónde está cualquier punto, lo que hacemos es decir cuánto hay que desplazarse en el eje X para llegar hasta él y cuánto hay que desplazarse en el eje Y. Por ejemplo, si para ir hasta un punto hay que desplazarse 1, 2 y 3 unidades hacia la derecha y 1 y 2 unidades hacia arriba, de tal forma que acabamos llegando hasta un punto colocado en esta posición, por ejemplo, el punto A, decimos que este punto tiene por coordenadas 3 en el eje X y 2 en el eje Y. O si hubiese que irse menos 1 y menos 2 hacia la izquierda y 1 hacia arriba, diremos que este punto, el punto B, tiene coordenadas menos 2 y 1. Hay varias formas de dar estas coordenadas. La más habitual cuando uno está en la ESO es la siguiente, decir por ejemplo que el punto A tiene coordenadas 3, 2 y que el punto B tiene coordenadas menos 2 y 1. Yo no voy a usar este sistema normalmente, yo prefiero trabajar con las componentes en vertical, que es algo que es muy útil cuando uno trabaja con física teórica, especialmente en relatividad. Entonces yo los puntos los indico como 3, 2 en vertical y este sería el punto, menos 2, 1. Además de los puntos, cuando trabajamos con coordenadas cartesianas, son importantes los vectores. Los vectores son objetos con forma de flecha habitualmente cuando los representamos, que van desde un punto hasta otro. Vamos a llamarle vector del punto A, por ejemplo, a la flecha que va desde el origen de coordenadas hasta el punto A. Entonces vamos a decir que el vector asociado al punto A, el que va desde el origen al punto A, tiene componentes 3, 2, ya que nos está diciendo que para ir desde el origen de coordenadas hasta el punto A tenemos que desplazarnos 3 a la derecha y 2 hacia arriba, exactamente igual que comentábamos antes. Y una vez que tenemos definido este vector que va desde el origen hasta el punto A y que matemáticamente es exactamente igual que el punto, con lo cual no hay mucha diferencia entre hablar de un punto y del vector que va desde el origen de coordenadas hasta dicho punto, podemos preguntarnos qué distancia hay desde el origen de coordenadas hasta el punto A. Y para hacer esto simplemente nos podemos fijar en que aquí siempre se forma un triángulo rectángulo, da igual que lo miremos por este lado o por el lado contrario, en el que uno de los catetos es una de las componentes del vector, el 3 en horizontal, y el otro cateto es la otra componente del vector, que sería el 2 en vertical, de tal forma que el módulo de A, que es algo que se suele escribir como el vector entre dos barras, yo soy más partidario, no obstante, de simplemente escribir la A sin flechita, y para evitar confusión con lo de arriba, simplemente renuncio a escribir jamás puntos sin indicar encima la flecha. Y como os decía, este módulo de aquí se calcula por el teorema de Pitágoras. Su longitud va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, va a ser la raíz cuadrada de 13. Esta va a ser la longitud, insisto, de este vector. Y esto nos sirve en esencia para calcular cuál es la distancia de un punto al origen de coordenadas. Vamos a pensar ahora en otro vector, el vector que va desde el punto A hasta el punto B, haciendo esta línea de aquí. Este vector, al cual voy a llamar ahora R desde A hasta B, aunque también es habitual llamarle vector AB, es coger el punto final, en este caso el punto B, y restarle el punto inicial, en este caso el punto A. Entonces la operación que nos resulta aquí es menos 2, 1, menos 3, 2. Y aquí es donde se ve ya claramente la potencia de escribir los vectores en vertical, porque gracias a escribirlos así simplemente vamos a obtener como resultado un vector que se obtiene restando a la primera componente del primero la primera componente del segundo y a la segunda componente del primero la segunda componente del segundo. Es decir, esto aquí nos va a dar menos 2 menos 3 y abajo tendremos 1 menos 2. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues va a ser menos 5 y menos 1. Este es el vector que iría desde el punto A
hasta el punto B. ¿Cuál es la distancia que hay entre los dos puntos? Es decir, ¿cuál es el módulo de este vector? Vamos a llamarle a esto RAB, sin flechita para indicar que es el módulo, y la distancia será la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 26 va a ser la distancia desde el punto A hasta el punto B. Y esto sería lo referente a puntos, vectores, calcular el vector que va de un punto a otro y la distancia entre dos puntos. Vamos a ir todavía más allá y vamos a presentar el concepto de vector unitario. Un vector es unitario si su módulo es igual a 1, es decir, si tenemos el vector general, por ejemplo, v, que va a tener dos componentes a las cuales llamamos vx, la componente del vector v en el eje x, y vi, la componente del vector v en el eje y, vamos a tener que su módulo, v sin flechita, es la raíz de vx al cuadrado más vi al cuadrado. Y v es unitario, es un vector unitario, si se cumple que el módulo de v es exactamente igual a 1. Es decir, si la raíz de vx al cuadrado más la raíz de vi al cuadrado es igual a 1. En este caso podemos escribir v en vez de con una flechita con un sombrerito por encima, es decir, v con un sombrero encima indica que es un vector y además que es un vector unitario, es decir, que su módulo es 1. Y en coordenadas cartesianas existen dos vectores unitarios muy importantes que son los que nos indican cómo movernos hacia la derecha y cómo movernos hacia arriba. Dichos vectores se les suele denominar vector y unitario, que tendría por componentes 1, 0, es decir, ir 1 hacia la derecha y 0 en vertical, y vector j unitario, cuyas componentes serían 0 y 1. A estos vectores también se les puede llamar, y yo prefiero hacerlo así, x unitario e y unitario, es decir, el vector unitario que va en la dirección del eje x y el vector unitario que va en la dirección del eje y. Y es muy fácil comprobar que sus módulos son 1, ya que en el primero tendríamos que su módulo es la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 1, y en el otro tendríamos la raíz de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que también es 1. Y los vectores unitarios son importantes porque están detrás de lo que estamos haciendo cuando decimos que, por ejemplo, el vector RAB es menos 5, menos 1. ¿Qué significa este menos 5 y qué significa este menos 1? Pues básicamente lo que está diciendo es que el vector RAB es menos 5 veces seguir el vector x unitario menos una vez seguir el vector y unitario. Es decir que RAB es menos 5 menos 1 es lo mismo que decir que hay que seguir menos 5 veces este vector de aquí, el x unitario, menos 5 veces hacia la derecha o 5 veces hacia la izquierda y menos una vez el vector y unitario, es decir, una vez hacia abajo. Ahora bien, ¿podemos coger una dirección que no sea la del eje X o la del eje Y y calcular el unitario que va en dicha dirección? Sí, se puede y la operación es relativamente sencilla. Pongamos por caso que, igual que tenemos aquí el vector RAB, que es el que iba desde el punto A hasta el punto B, buscamos un vector que vaya en la dirección y el sentido que van desde A hasta B, es decir, que vaya hacia allá, pero que su módulo sea 1, es decir, buscamos el vector RAB, pero unitario, que vaya hacia B, pero que su módulo sea estrictamente 1. ¿Cómo podemos hacer algo así? Pues muy fácil. El vector RAB será exactamente igual que el vector RAB unitario, con la única diferencia de que su módulo será diferente. Entonces, si cogemos el vector unitario y lo multiplicamos por el módulo de RAB, tenemos que recuperar el vector original, el RAB no unitario. Esta relación de aquí es tan lógica como decir que un vector completo es coger su sentido y multiplicarlo por el tamaño de dicho vector. Entonces, esto nos permite despejar que RAB unitario es coger el vector RAB no unitario y dividirlo entre su módulo. ¿Cuál era el vector RAB? Era esto, menos 5, menos 1. ¿Cuál era su módulo? Raíz de 26. Entonces, si ahora cogemos las componentes del vector RAB y las dividimos entre la raíz de 26, se supone que obtendremos como resultado un vector unitario. ¿Cómo podemos comprobar que esto es verdad? Pues muy fácilmente, calculando su módulo. Y vamos a comprobar que funciona. Vamos a tener la raíz cuadrada de menos 5 entre raíz de 26 al cuadrado más menos 1 entre raíz de 26 al cuadrado.
Si desarrollamos esto, lo que nos va a dar es que los números negativos se cancelan para dar positivo, entonces tenemos 25 entre 26, ya que la raíz de 26 al cuadrado es 26, más 1 entre 26. Esto de aquí da la raíz de 26 entre 26 y en resumen nos quedamos con 1. De forma que comprobamos que efectivamente hemos obtenido un vector cuyo módulo es 1 y por tanto es unitario. Y para cerrar este vídeo me gustaría resumir los puntos clave que hemos tratado. Primero, indicar las coordenadas de un punto es equivalente a indicar las componentes del vector que va desde el origen de coordenadas hasta dicho punto. Segundo, para obtener el vector que va de un punto hasta otro, por ejemplo el vector R a B, lo que hacíamos era coger el punto final y restarle el punto inicial. Tercero, para calcular el módulo de un vector, por ejemplo el vector V, lo que hacíamos era la raíz de cada una de sus componentes sumadas al cuadrado. Y después hemos visto operaciones básicas con vectores. Si tenemos, por ejemplo, el vector v y le queremos sumar el vector w, lo que tendremos es vx, vi más wx, wi, y esto nos va a dar como resultado sumar la primera con la primera y sumar la segunda con la segunda. Si queremos restar, la misma idea exactamente, vamos a tener aquí vx, vi menos wx, wi, y esto nos va a dar vx menos wx, vi menos wi. Después, también aclarar que si cogemos un vector v y lo multiplicamos por un número a, el resultado es multiplicar cada una de las componentes por ese número a. Lo mismo si dividimos, el vector v entre el número a es coger cada una de las componentes y dividirlas entre el número a, y esta última idea la hemos utilizado precisamente para construir el vector unitario de v, que sería coger el vector v y dividirlo entre su propio módulo. En la siguiente clase de matemáticas, que será dentro de 2 semanas, hablaremos de las coordenadas polares y del producto escalar. Espero que esto os haya sido de utilidad y nos vemos.